Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es jueves 15 de enero del año 2026. Cuando transcurren los primeros 15 días del 2026, el pueblo cubano sigue sumergido en la miseria, en el hambre, en la desesperación, en 67 años bajo una dictadura opresora, hambriadora y miserable que los tiene condenados a todas las vicisitudes y todas las miserias que sabemos que padece el pueblo cubano bajo esa tiranía opresora castrista. El régimen castrista, a pesar de la crisis energética, alimentaria y social que vive el pueblo cubano, sigue gastando dinero, y las imágenes en La Tijera News que publicamos ayer, que sucedieron en horas de la mañana, vimos cómo se produjo en la avenida de Boyeros rumbo al Aeropuerto Internacional José Martí un desplazamiento de vehículos militares con una escolta de patrullas y motos de la motorizada del Ministerio del Interior, de la Dirección de la Policía, gastando combustible, gastando los recursos, ¿no?, que el Estado debería destinar para mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano, para el show que comienza hoy en horas de la mañana cuando arriben al aeropuerto José Martí de la capital cubana en un avión de Cubana de Aviación, otro gasto más de combustible, los restos de los 32 mercenarios castristas, militares de la Dirección de Seguridad Personal y del Ministerio de las Fuerzas Armadas del régimen opresor, que se encontraban en Venezuela prestando servicios de protección al tirano Nicolás Maduro y a su séquito y a los otros miembros del narcochavismo, cómplices de la dictadura castrista. Porque sí, déjenme decirle una cosa, ahora está Delcy Rodríguez, está respondiendo a los intereses de los Estados Unidos, está haciendo tal cual el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le está sugiriendo y le está indicando para que se mantengan en el poder hasta que ocurra la transición, que también le está exigiendo la administración Trump. Pero Delcy Rodríguez se hizo millonaria a costa del narcochavismo, a costa del dolor, del sufrimiento, de la miseria, la represión y la muerte que el régimen opresor castrista implantó hace 26 años en Venezuela con la llegada de Hugo Chávez al poder, el dictador enfenecido, y después con la continuidad de el títere dictatorial Nicolás Maduro Moros, que en estos momentos se encuentra a la espera de una condena en una prisión federal de Nueva York en los Estados Unidos, junto a su esposa Cilia Flores, por sus operaciones de narcotráfico. Pero no era la cabeza todavía está en Caracas, la cabeza todavía se mueven por Miraflores y sonríen aliviados momentáneamente porque el gobierno de los Estados Unidos les ha dado una tregua que yo sé que Trump para nada la está haciendo con el objetivo de perpetuarlos a ellos en el poder. Esta gente tiene que pagar como tienen que pagar los miembros de la tiranía opresora castrista. Vimos también como Bruno Rodríguez Parrilla había viajado a Caracas a los funerales de los 32 mercenarios castristas que fueron abatidos por las fuerzas Delta de los Estados Unidos en aquella operación exitosa del 3 de enero de este año, cuando nos despertamos en el mundo entero con la noticia de que había sido capturado el tirano Nicolás Maduro. Pues nada, Bruno Rodríguez viajó anoche a La Habana con un grupo que no dicen la cantidad de heridos, de militares de la Dirección de Seguridad Personal y del MINFAR, que fueron heridos en esas acciones, que sobrevivieron sin hacer nada, sin apenas defenderse ni disparar un tiro, cuando ahora los van a poner como héroes, como oficiales del régimen castrista que lucharon en manera desigual, como dicen ellos, contra el imperio, y que para nada van derrotados. Ahora les dan una medalla, les dan un módulo de aseo, unas bolsas de comida 2 o 3 meses, y después se olvidan de ellos, como lo han hecho con los internacionalistas que fueron a las tierras de África, Nicaragua y a otros países a llevar, exportar la ideología comunista a esas naciones, y que finalmente regresaron muchísimos de ellos mutilados, como estos que llegaron anoche, y para nada el régimen les da ningún tipo de atención, porque muchos han muerto en el abandono, en el olvido, sumergidos entre las medallas, diplomas y sus viejas epopeyas, donde en nombre de una dictadura fueron para enriquecer más a la cúpula dictatorial castrista, mientras ellos quedaron al final en la miseria. El régimen castrista comienza su show hoy en el Aeropuerto Internacional José Martí, y la situación sigue cuando vayan a trasladar estos restos de los 32 mercenarios castristas hacia la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas del régimen, en la más llamada Plaza de la Revolución, donde, según Díaz-Canel, el pueblo multitudinariamente irá a rendirle el último tributo a sus héroes. De todo hacen una heroicidad, de una cobardía, de una sorpresa, de una derrota, ¿no? Porque si el objetivo era custodiar a Nicolás Maduro, no era para que hubieran llegado
sobrevivientes, estos heridos que llegaron anoche por el aeropuerto José Martí, sino todos se debieron haber batido hasta el final con valentía para preservar la vida de Nicolás Maduro. El cobarde más grande fue Maduro, que se dejó coger vivo también. Pero Maduro, vuelvo y le repito, no es el máximo responsable de toda la desgracia de lo que sucede en Venezuela, ni mucho menos. La Habana es la máxima responsable y es la cabeza de la serpiente, y sí representa una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, porque mientras Venezuela ha acatado las directrices del presidente Trump y ha tratado de dialogar y de mantenerse al margen de la bravuconería y de la prepotencia, el régimen castrista sí está gritando, el régimen castrista sigue condenando, el régimen castrista sigue apresando personas por disentir, por tener un criterio totalmente opuesto a la revolución que ellos llaman y a su dictadura, en fin y al cabo, y el régimen castrista sigue apretando la tuerca y sigue gritando a los cuatro vientos que van a enfrentar a los Estados Unidos si los Estados Unidos se decidieran finalmente a hacer lo que deben haber hecho hace mucho tiempo, que es sacar a la narcodictadura castrista del poder. Por las redes sociales en los últimos días han estado circulando unas encuestas donde ponen al títere dictatorial Díaz-Canel y al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en un poll de encuestas, ¿no? De por quién usted votaría, cubano, le preguntan, ¿no? En unas elecciones libres en Cuba, votaría por el secretario de Estado Marco Rubio, hijo y nieto de cubanos víctimas del régimen castrista que tuvieron que abandonar el país y lucharon fuertemente para que Marco Rubio llegara donde llegó hoy, a ser una de las figuras principales de la administración Trump, y está haciendo muy buen trabajo, por cierto. O seguir con el títere dictatorial Miguel Díaz-Canel, que en el 2018 fue sentado de un plumazo por Raúl Castro, sin contar ni con la asamblea castrista, ni con las estructuras de poder, ni mucho menos con el pueblo. El pueblo no votó por Díaz-Canel. Díaz-Canel fue sentado en el trono dictatorial porque era la marioneta que le convenía a Raúl Castro y a la cúpula militar castrista, porque con un reloj, una casita en Siboney y paseos alrededor del mundo junto a su esposa Liz Cuesta, con eso se conformaba, mientras la cúpula dictatorial se sigue enriqueciendo y sigue sosteniendo, ¿no?, el poder dictatorial dentro de Cuba. Pues la mayoría de las personas votaron, por supuesto, a favor de Marco Rubio. Los cubanos de la isla, aún sin conocer al que fue por muchos años senador por el estado de la Florida, donde vivimos la mayoría de los cubanos en el exilio, y ahora bajo la administración Trump, secretario de Estado, pues votaron, quisieran por supuesto que Marco Rubio fuera el presidente de una Cuba libre, pero Marco Rubio, más que presidente de una Cuba libre, pudiera ser fácilmente el gobernador de Cuba si finalmente, en vez de Canadá o Groenlandia o otro territorio de los que el presidente Trump pretende adherir a los Estados Unidos, se adhiriera a Cuba. Cuba sería, no sé si para los americanos, pero para los cubanos lo más conveniente, para los 11 millones de cubanos, o 12 o 13 millones de cubanos, 8 dentro de la isla, y la mayoría, y la otra parte en el resto del mundo, sería más que conveniente poder ser un estado de la Unión Americana, porque primero tendríamos el pasaporte estadounidense, uno de los mejores pasaportes del mundo. Tendríamos derecho a votar en las elecciones de los Estados Unidos. De hecho, eliminaríamos a toda esta parafernalia de políticos y funcionarios públicos corruptos que existen dentro del castrismo, porque al ser territorio estadounidense pudiéramos también tener a funcionarios públicos de Cuba que no estén corruptos, que sean nuevos, caras frescas, que no tengan nada que ver con estos 67 años de dictadura, pero también pudieran participar los cubanos que desde el exilio hemos sido el sostén económico de esa tiranía por tantos años, ayudando a nuestros seres queridos y a nuestros familiares, y que para nada hemos comulgado con la dictadura opresora castrista. Sería lo ideal, pero no es a lo mejor lo ideal para el gobierno de los Estados Unidos, ni mucho menos para el pueblo americano. Lo que sí sería ideal es que de una vez y por todas el cubano se librara del régimen opresor castrista y le diéramos paso a una nueva Cuba, ya sea como Estado de la Unión Americana o ya sea como una república democrática, independiente, libre y soberana, donde exista pluripartidismo, donde exista participación, donde se elimine de una vez y por todas, como se ha hecho en Polonia y otros países de la Europa del Este, el Partido Comunista por sus crímenes de lesa humanidad contra los pueblos, por lo que hemos visto y hemos vivido, los horrores que hemos padecido bajo la tiranía comunista del castrismo en estos 67 años, millones de cubanos.
Por todas estas cosas seguiremos alzando nuestra voz, seguiremos mostrándole al mundo la cruda realidad de lo que acontece en Cuba, no como lo hace la prensa oficialista del castrismo, ni la prensa fake news al servicio de la dictadura opresora del pueblo cubano, sino gracias a ustedes con la inmediatez y la veracidad que siempre nos va a caracterizar. Yo les deseo una linda jornada de jueves, muchísimas bendiciones, libertad para los presos políticos, libertad para el pueblo cubano, abajo la tiranía opresora castrista, patria, Dios y libertad. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es la tierra.